Bienvenidos a una nueva entrega de Vamos a lo Seguro. Evolucionamos, tenemos muchísimos temas y hoy tengo un tema sumamente interesante y un invitado muy especial a quien quiero darle la bienvenida, Julio Valdés, piloto por más de 24 años en la industria de la aviación. Estoy súper contenta de recibirte aquí en el estudio, Julio. Y las personas se preguntarán, ¿por qué un piloto? Bueno, vamos a hablar de los seguros de vida, seguro de salud para un piloto. Bienvenido. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Estoy súper contenta, estoy muy orgullosa de compartir contigo, dominicano. Así es. Cuéntanos un poco acerca de ti. ¿Quién es Julio? ¿Cómo empieza Julio en esta emocionante carrera de la aviación? Bueno, Bueno, mi mamá cuenta que yo desde niño tuve la inclinación hacia los aviones, que le ponen un carrito y un avión y uno va al avión y eso creo que viene de antes de yo tener conocimiento. Pude tener la oportunidad, creciendo en Nueva York, ya buscar formas de cómo hacerme piloto. Y con la ayuda de mi mamá, el sistema, pude conseguir una universidad en cual estudié ciencia aeronáutica. Ciencia en Nueva York. En Nueva York. Ahí empecé a volar. Hay dos secciones de la profesión. Una es el volar, pero la otra es el área teórica, que viene siendo un bachiller. Hoy en día, por la escasez de pilotos, hay muchos pilotos que no han estudiado aviación, que tienen otras profesiones. ¿Cómo que no han estudiado aviación y son pilotos? Exacto. Háblame de eso. Como teoría. Por ejemplo, con la escasez que hay, un muchacho, vamos a poner, o una muchacha que esté en la universidad estudiando medicina o leyes o cualquier otra carrera, y en ese momento le interesa ser piloto por cualquier razón, que tuvo una conversación, que tuvo un vuelo y le interesa y ve las oportunidades que hay y le gusta la idea, esa persona no necesariamente necesita estudiar aeronáutica. Puede ir a una escuela local, un aeropuerto, comprar un paquete de horas de vuelo, empezar a volar un avión monomotor de 2 o 4 asientos, ahí se acumulan las horas para la primera licencia, que es la privada. De ahí la segunda, que va en orden, es la licencia de instrumento, que permite que un piloto vuele en clima no favorable, no visual, y hasta en ciertos casos de noche. Y ahí va la comercial, la multimotor, así acumulando horas. De la primera mínimo 40 horas, la segunda 100, la tercera, que es la comercial, 250, pero el público general no entiende que la licencia comercial, como nosotros la conocemos, indica que el piloto podía hacer vuelos comerciales como de aerolínea o de aviones privados para una corporación. Simplemente eso indica que el piloto puede cobrar por su servicio. El servicio principal cuando uno saca la licencia de comercial es próximamente sacar la licencia de instructor, y uno va de ser estudiante a ser instructor. Y ese proceso... ¿Más o menos qué tiempo puede? Bueno, dependiendo del estado financiero de la persona. Se puede hacer tan pronto como 6 meses, wow, o puede durar 18 meses, 2 años. O sea que ahí en el aire podemos visualizar personas que tienen 3 horas apenas volando. Exacto. ¿Y qué tan seguro es eso? O sea, ¿qué tan seguro puede ser un estudiante cruzarse con una aeronave? Bueno, lo primero es que las primeras horas el estudiante siempre va con un instructor. Más o menos a las 15, 20 horas de vuelo ya se hace el primer vuelo solo, que todos los pilotos lo hacemos.
Pero el primer vuelo solo siempre es en el patrón del aeropuerto, que simplemente el estudiante despega solo, hace un patrón y aterriza. Usualmente hacen 3 aterrizajes de práctica y vuelven y aterrizan y ya rompen el hielo. De ahí vuelven a volar con el instructor, a hacer vuelos cross country, que son de segmentos de 50 millas. Entonces el estudiante aprende los sistemas de navegación, cómo navegar visual. Entonces después que se completa esa fase de la licencia, entonces el estudiante, ya que puede tener 40, 50 horas de vuelo, se va y hace un segmento solo cross country. ¿Solito? Solo. ¿Pero con alguien sentado al lado? No. Solito, Solo. y si Solo le pasa en un avión monomotor que nosotros las personas nos referimos como avioneta. Oh, Dios mío. Para mí eso sería Sí. un nervio. Bueno, Es para ti y para todos. Naturalmente para el estudiante y para el instructor por la incertidumbre, pero actualmente, ¿qué es lo que más disfrutas de tu carrera, de tu profesión, de volar? son muchas cosas. Yo creo que como piloto uno empieza por la pasión del volar, de volar el avión y todo lo que brinda el entorno. Pero ya uno crece a disfrutar muchas cosas. Para mí, el viajar y el conocer diferentes países y culturas. Ya tú conoces el mundo entero. ¿Qué te falta, Ya, sí, Julio? me falta mucho, pero he tenido la oportunidad de viajar. Los 5 mucho, continentes. sí. Sí, entonces he tenido la oportunidad de viajar en muchos sectores del mundo, ver diferentes culturas, y uno aprende mucho viviendo eso. Se lee y se ve fotos, pero llegar a un país, una cultura diferente es el mejor Interesante. aprendizaje. Sí, ¿y los idiomas? Bueno, normalmente cuando se habla del tema de la aviación, el idioma universal es el inglés. El inglés, ok. Pero naturalmente, cuando uno va a países que el inglés no es el idioma principal, los controladores y las personas que trabajan en el ámbito no necesariamente dominan el idioma tan bien como uno se lo espera. Entonces eso trae algunas, a veces confusión, pero lo que hay que hacer es hablar más al paso y escuchar con más atención. Aparte del idioma, en Sí, un país, los acentos. los acentos, ¿qué otro desafío tú puedes decir que enfrenta un piloto? Bueno, yo creo que el desafío más frecuente, el más común, que me imagino que cualquier piloto te diría, es el tema del clima, el medio ambiente, el clima, lluvia, nieve, tormentas, neblina, visibilidad. Eso es lo que uno, cuando le asignan un vuelo o cuando uno tiene una idea de que uno va para algún lugar, lo primero que uno piensa es cómo está el clima. Es un lugar frío, va a estar nevando. Déjame hacerte una pregunta y puede ser un poquito, bueno, no hay pregunta tonta, pero cuando uno va manejando un carro, está el temor de que hay nieve, que uno pueda resbalar. ¿Existe un tipo de riesgo aéreo que sea como un resbalón aéreo, algo que tenga que ver con el viento, con nieve, no sé, algo así? Bueno, el riesgo que más se puede encontrar es en el carreteo, en la autopista. en la pista, En la y en la vía. Pero los aeropuertos, especialmente en los lugares que hay mucha nieve, especialmente al norte, Canadá, Europa, ya tienen una ciencia que mantienen las pistas bien limpias. Y normalmente es algo que está bien controlado, no como la calle, porque en un aeropuerto hay departamentos de cada sector que se encargan de limpiar la autopista. Departamento de fuego, departamento de inmigración. Entonces, aquí en una calle quizás hay un camión que te tiene que mantener un sector. En el aeropuerto normalmente tienen camiones que son suficientes
para la operación de ese aeropuerto. Si es una pista es fácil porque un camión va y sube y baja y limpia. Y Ya. así por el estilo. En aeropuertos más grandes tienen más camiones. Ya. Hablando de riesgos, continuemos ahí con esa línea. ¿Cómo un piloto, o sea, qué importancia le da el piloto a estar asegurado, a tener un seguro de vida? O sea, pensando ya en sí, pensando en su familia, pensando... Sí. Pensando a largo plazo, mira, interesante, permiso, porque la profesión de piloto es un poco más, va más allá de ser un trabajador que no está en el negocio. Un ejemplo, el piloto normalmente sea capitán o primer oficial, dependiendo de su edad, dependiendo qué operación esté, si es comercial o no comercial. Requiere que usualmente cada 6 meses uno vaya a hacerse un examen médico, que le llaman el examen físico. Entonces hay varias clases. La clase 1, que es el que para volar comercial se necesita. Hay clase 2, que normalmente es, yo no lo tengo ni nunca lo he usado, pero creo que es anualmente. Pero la primera clase es el que más restricciones tiene. Segunda clase menos y el tercera clase, etc. Cuando uno va a un examen médico como piloto, es como ir a un chequeo de vuelo, porque existen los riesgos de cualquier irregularidad. Nosotros los pilotos principalmente se escuchan casos de corazón y de diabetes. La diabetes para muchas personas es algo normal, pero como piloto, el que sale con diabetes ya no puede tener un médico, que se implica que ya no puede volar. Hay muchos casos. O sea que la diabetes es una excepción, o sea, es una enfermedad que impide que una persona ya continúe con la profesión. Al nivel profesional de tener un médico, un certificado médico primera clase. Ya. Entonces eso es algo que... ¿Qué otra enfermedad también? Bueno, el tema cardíaco es un tema que suena mucho. Muchos pilotos, uno escucha amigos, conocidos de un conocido, que van y se hacen un EKG, un electrocardiograma. Y para que tú veas lo delicado que es, han habido situaciones de que el nurse le hace un electrocardiograma al piloto y por cualquier razón no sale anormal. Uh-huh. Inmediatamente la FAA le indica a ese piloto que no puede volar hasta que se averigüe lo que pasó. Pero ese proceso desafortunadamente dura tiempo por el proceso. ¿Y existen médicos específicos donde ustedes tienen que ir a hacerse esos estudios? ¿O puede ser mi doctor de cabecera que yo no, son médicos establecidos? Son exactamente médicos, tienen su profesión, pero su especialidad es, la sigla es AME, Aeronautical Medical Examiner, examinador médico certificado que solamente es para entonces se enfocan en cosas específicas que normalmente quizás un doctor general no necesariamente le pone enfoque, o tanto el enfoque como a un piloto. Ya. Wow. Interesante. Muy delicado. Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Tú crees que los pilotos están debidamente informados en cuanto a lo que es la importancia de tener un seguro de vida y un seguro de salud? Entiendo que ustedes tienen cobertura por sus compañías. Sí, mira, la mayoría de las compañías, sea sector privado, sea corporaciones, o sea aerolíneas, normalmente te brindan la opción
para tener seguro de vida. Pero empecemos por el seguro médico. Yo entiendo que es opcional. Entonces, cuando un piloto va a una aerolínea o a una compañía privada, le ofrecen cobertura médica, pero normalmente uno paga Por supuesto. Tiene un costo. Exacto. Y ese costo usualmente es compartido entre la compañía y el piloto. Y el empleado. Entonces, entiendo que hay muchos pilotos que quizás tienen otros planes, por ejemplo, los pilotos militares que se retiran, que le dan el seguro de por vida, el VA, y usan ese y no usan el de la compañía. Pero también hay pilotos que están en el sector privado que son contratistas. Ya, Entonces, sí, son independientes. Entonces, esos pilotos principalmente son los que están más a riesgo porque en muchos casos se le olvida y dicen, no, que el mes que viene vuelvo para sentarme, para discutir los planes y duran años y años sin seguro. Entonces, ¿qué pasa si no tienen seguro cuando les toca hacerse estos exámenes que son mandatorios? Bueno, los exámenes normalmente las compañías te lo pagan, pero es un costo muy reducido. Bajo. Normalmente creo que ahora están en $100 o $130 cada 6 meses o cada año, dependiendo de la posición del piloto. Pero en esos exámenes, como tú sabes, no se va tan a hondo a la salud interna. Simplemente es algo totalmente preventivo. Por encimita, como dicen. Claro. Con estos horarios que pueden variar tanto, el estilo de vida de un piloto debe de ser algo interesante porque hoy vuelas a un país, mañana a otro, es un cambio de vida constante. Sí. ¿Cómo se cuida, cómo cuidas tú tu salud? En cuanto a alimentación, en cuanto a descanso, en cuanto a dormir, el bienestar, el estrés. ¿Qué haces tú? Bueno, yo personalmente trato de ser medido con lo que como, cuándo como, el ejercicio. Lo más fácil es en un avión y en un viaje es comer y no hacer ejercicio, porque normalmente cuando uno despega, dependiendo del horario del día, sí, uno come. Pero en un ámbito normal, no en un avión, cuando uno come, uno usualmente se para o camina al carro, o camina a la casa o se va a algún lugar. En un avión uno come sentado en la cabina, al menos que uno esté en un ambiente de tripulación aumentada, que son 3 y 4 pilotos, dependiendo si es un vuelo bien largo. Entonces, un ejemplo, un piloto puede salir de Miami, un vuelo hacia el Medio Oriente, por ejemplo, 14, 15 horas. Y 1 hora y media después del despegue, normalmente se sirve la cena, que se le ofrece a los pilotos usualmente a la misma hora que se le ofrece al pasajero, porque ya prenden los hornos para calentar las comidas. Un piloto que esté en ese vuelo quizás comió 2 o 3 horas antes del vuelo para mantenerse. Come en el vuelo, sentado, se queda sentado. Sí. Lo más que uno hace quizás recostarse a un lugar de descanso. Después se levanta. Ya cuando uno está llegando al destino, 7, 8 horas más tarde, ofrecen desayuno. Ya uno normalmente, ya por el ambiente, uno aunque no tiene hambre, come un poco de desayuno. Uno aterriza, uno quizá camina, digamos, un cuarto, medio kilómetro. Uno pasa por inmigración, se monta en el bus que te lleva al hotel. Ya ese momento ya estás cansado. Ya lo que a dormir. Es a dormir. Entonces usualmente dura 8 horas, te levantas. Entonces, imagínate, en toda esa trayectoria de 24, 26 horas, uno lo que hace es comer y más nada. Entonces, eso te afecta el cuerpo.
Entonces hay que tener cierta disciplina para cuando uno llega a los lugares, por más cansado que uno esté, hay que hacer ejercicio, aunque sea caminar. El caminar de por sí es un ejercicio que los asiáticos practican, no necesariamente trotan, simplemente caminan. Y entonces eso simplemente, esa acción ayuda mucho para uno mantener su estado físico y emocional también, porque el ejercicio ayuda mucho. Claro, claro que sí. ¿Hay algún protocolo, y hablando esto ya en cuanto a seguridad, de que el piloto tiene que seguir o reforzar para cuando se presentan situaciones de riesgo, vamos a decir, tanto en el aire como en el aeropuerto? Bueno, mira, lo primero es que la aviación es una ciencia. Y lo que la gente, el ciudadano común no entiende, uno diariamente escucha, wow, le tengo miedo a los aviones, qué peligroso es volar. Ay, sí, últimamente con esos incidentes que están ocurriendo, que han ocurrido. Especialmente cuando pasan los accidentes, sí, ese sentimiento se le temor, despierta a la gente. Sí. Pero la aviación es muy técnica, muy precisa y muy medida. Te voy a dar un ejemplo. Tenemos carro, tú y yo. Diariamente lo usamos, sea para ir al trabajo, ir al supermercado, ir a la escuela de los niños, ir a hacer un sinnúmero de cosas. Uno abre su puerta con el control remoto, se monta, uno chequea la gasolina, si le prende una luz, uno va y le cambia el aceite y demás. Pero uno normalmente no se para a chequear el carro, a visualizar que todo esté bien, a chequear la presión de las gomas, abrir el bonete, chequear que todo esté conectado todavía y hacerle una inspección antes de montarnos, porque no es necesario. En la aviación es todo lo contrario. Por ejemplo, nosotros llevamos el carro a mantenimiento cuando le toca. Usualmente te dicen que son 4.000 millas o si se daña. En los aviones, en la aviación, hay reglas que evitan más accidentes de lo que sucede. Por ejemplo, en los aviones hay inspecciones calendario, que cada 30 días hay que hacerle cierta inspección. Tienen inspecciones cada cierto número de aterrizajes. Tienen inspecciones cada número de ciclo de motor, cada vez que se prende y se apaga. Cuando tú me dices inspección, ¿una inspección enfocada a cierta área o general? A cierta área y general interdiario. Entonces, todo ese protocolo previene que existan fallas básicas, porque es un sistema preventivo. Antes de cada vuelo, normalmente en los vuelos comerciales y en los vuelos de aviones privados, no aviones pequeños, pero sino aviones de corporaciones y jets privados. Normalmente un mecánico le hace una inspección a fondo de los componentes, nivel de aceite, etc. Después que sucede eso, el piloto le hace un prevuelo, pero el piloto con el conocimiento limitado que tiene, no abre los paneles que abre el mecánico, pero uno le echa una vista al avión, que los cauchos, la goma tengan aire, etc. Entonces, todo eso es preventivo. Y por eso es que es tan seguro a pesar de lo que la gente se imagina. Para darte datos, traje unas notas aquí para compartir con el público y contigo, para que tengas una idea de la precisión y qué tan seguro es la aviación. Mira, el año pasado hubieron más de 100,000 vuelos programados diarios. 100,000 vuelos programados diarios. En el mundo. En el 2024. En el 2024.
en los Estados Unidos 42,000 vuelos Diarios. diarios. Eso es un número muy Muy alto. muy ¿eh? alto. Impresiona. Claro. El que piensa que 42,000, o sea, diario. eso es, Hoy sí, hay 42,000 o vuelos. más de 42,000 vuelos. Aquí volando Programado. sobre los Estados Unidos. Sí, y en el mundo más de 100,000. Más de 100. Entonces, obviamente no son 100,000 aviones. No. Hay un avión que te hace 5 o 6 vuelos diarios. Ese número es 38,700 vuelos diarios, que es un equivalente a 4.500 millones. 4.5 billones, como le dicen en inglés. Ese es el número de personas que viajan. viajan. Entonces, para ponerlo en perspectiva, el año pasado, que fue un año que entendemos que hubo mucho, en la noticia se habló mucho de los accidentes. Se indica que hubieron 11 accidentes. 11 accidentes. 11 accidentes. Pero accidentes Accidentes aéreos de vuelos comerciales. de vuelos comerciales en el mundo entero. En el mundo entero. Y hubieron 334 muertes. Pero ese número es insignificante relativamente con Relativamente. con la Con el cantidad de vuelos Con el número. que hay. Ahora te lo comparo a accidentes y muertes automovilísticas. Ah, no, claro. El año pasado, en 2024, 334 por vuelo. Y en los Estados Unidos hubieron 29,135 muertos por accidentes De carro. de carro. Y en el mundo entero hubieron 1,350,000 muertos. Eso es increíble. Entonces, si tú comparas 1,350,000 a 334, te indica que el porcentaje es 0.001%. Sí. Entonces, Es demasiado mirando seguro. los números, Wow, me gusta. eso te da una indicación de qué tan, aunque cuando obviamente se estrella un avión, como humanos, hasta como piloto, uno tiene cierta reacción. Por Te supuesto. voy a dar un ejemplo. Cuando tú escuchas, sea por las redes sociales, por la noticia, o que te dice un compañero, se estrelló un avión, ya tú le tienes ese temor Sí. al volar. Y ese temor te puede durar 5 minutos, Ujú. o 5 días, o se te olvida y te despierta cuando vayas a viajar. Sí. Pero tenemos esa sensibilidad con los aviones, porque te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas veces nos hemos nosotros todos pasado por un accidente en una autopista y uno lo mira, no Qué sé pena, qué sentimiento tiene la sí, gente, Sí, sí, sí. pero ya a los 30 segundos, Se le olvidó. y en ese momento desafortunadamente la gente lo que está es, quieren ver, pero Ujú. lo que están pensando, porque somos humanos y tenemos ese sentimiento de ser un poco centrado en uno. Ya por fin pasé, ya se acabó el tráfico, ya voy en mi camino. Y uno no piensa, pero es lo mismo. Entonces, uno como piloto tiene más o menos esa, no decir insensibilidad, pero uno más o menos lo coge de una manera que uno entiende que las cosas pasan, pero más que tomarle miedo, uno como piloto lo más que usualmente trata de aprender por qué pasó y Ajá. cómo puede uno evitar, uno personalmente, Wow. en sus vuelos. Increíble, me encanta todo esto. Te agradezco muchísimo que hayas compartido esa información, esa data, porque tengo familia y si me está mirando, si me está escuchando, quítate de ese miedo que le tienes a los aviones, a volar. Mira, después que yo te conozco, que una vez tú me dijiste, no, eso es más seguro que montarte, que andar en un carro, ya yo estoy que me monto en el avión y me duermo desde antes de que el avión despegue. Me siento segura, de verdad Claro, que sí. como debe ser, porque yo creo que lo peor, nunca he sentido ese sentimiento, pero me duele personalmente cuando hablo con personas que
le tienen miedo al volar, porque no es solo el volar, es la presión, el estrés. Sí. Antes yo iba a acelerar, cuando el avión iba a despegar, yo iba, tú me ves que yo iba y me agarraba. Y con ese miedo... Era con un miedo. No, pero ese miedo la gente no entiende, que la gente cree que es durante el vuelo, pero el día que a ti te dicen o que tú piensas, tengo que volar tal día, el mes que viene, ya eso Sí, está empieza a funcionando. trabajar. Tú subconscientemente te está trabajando y Sí. eso es horrible. Yo entiendo que tú has volado en las dos modalidades, tanto comercial como privado. ¿Qué te Exacto. gusta más? Bueno, son las dos totalmente diferentes. Diferente. Sí. De todas las máquinas que tú has volado, ¿hay alguna en específico que es la que más has disfrutado, que te encanta y dices, wow, si yo tuviera la oportunidad de volar nuevamente esta máquina, me encantaría? Bueno, hay varios y no son los aviones que la gente quizás conoce, son aviones más pequeños y son aviones que quizás uno le tiene ese amor y ese respeto porque el nivel de uno a ese tiempo lo impresionó más. Ya. Pero los aviones, la marca Learjet, la marca Gulfstream, son aviones que son lo que uno compararlo como un carro deportivo, con mucha fuerza. Ya. Que son aviones que tienen gran autonomía, pero tienen baja capacidad de pasajeros por el tema de la comodidad. En vez de poner 50 asientos, quizá tienen 12. Tienen muebles, tienen cama y tienen Que son sumamente Entonces, cómodos. Tienen la fuerza del motor, pero no tienen el peso que llevaría un avión comercial lleno de pasajeros. Ya, qué rico. Sí. Y ya para terminar, te voy a hacer una pregunta. Hay un joven que está interesado en incursionar en el mundo de la aviación. ¿Qué consejo tú le darías a ese joven? Mira, estás terminando de graduarte de bachillerato, vas a la universidad, ¿qué haces? ¿Cuáles son esas 3 cosas importantes que ese joven debe de dar, esos pasos importantes para convertirse en un piloto en un futuro? Bueno, asumiendo que ya ese joven lo ha pensado muy bien, hoy en día existen oportunidades que no existían cuando yo empecé a volar hace 25 años. Hay una escasez de pilotos, hay muchos pilotos de la edad de 65 que se tienen que retirar y las aerolíneas no pueden controlar eso porque esa es la regla. Entonces hay un gran vacío en el lado extremo de los retiros, pero también hay una escasez porque no hay muchos muchachos, muchos jóvenes Interesados. interesados en la vida. Bueno, pero vamos a compartir claramente cuáles son esas 3 cosas que ellos deben de hacer para incursionar en el mundo de la aviación. Yo creo que lo primero es, mi recomendación es que si un joven le interesa, prepararse primero en cuanto el área teórica, estudiar lo necesario, que eso aparece en el internet muy fácil. Una escuela de aviación. Hay varias, hay muchas. No digo específicamente una escuela, sino buscar una escuela de aviación. Buscar una escuela. Ok. Pero venden libros. Venden libros. Venden libros que, por ejemplo, en el sector de la aviación, hay libros que te preparan para ciertas licencias. Imagino que... Igual que en el mundo de los seguros. Entonces te entregan un libro, estudia eso y hay un teórico. Tú puedes pasar el examen teórico sin haber tocado un avión. Sin práctica. Sin práctica. Entonces, lo que yo les recomiendo a los jóvenes es que se enfoquen en eso. La aviación es una inversión económica y los precios hoy en día son más del doble de cuando yo empecé. De cuando tú empezaste. Pero en la aviación lo importante es la constancia. Hay muchos muchachos que desafortunadamente... empiezan y lo sueltan. Sí, o tienen que esperar. Tienen que esperar cierto tiempo para poder reunir más dinero para continuar. Entonces lo que pasa es que se retrasa. ¿Vale la pena? ¿Es retribuido de la manera equitativa la inversión de la escuela con relación al pago de un piloto? Ahora sí, antes no. Antes se hacía por pasión. Cuando yo empecé era sin puro amor a la aviación. Pero hoy en día hay oportunidades. El mundo ha cambiado en
en cual, número uno, las oportunidades le llegan mucho más antes. A un piloto que puede empezar a volar hoy, ya en año y medio, 2 años, puede ser primer oficial copiloto de una regional. Interesante. ¿Existen ayudas para esos estudiantes que quieren estudiar aviación? Ayuda financiera, a eso me refiero. Sí, hay varias compañías que conocemos algunos nombres, porque también son compañías que dan préstamo hipotecario. Excelente. Ayudan para los pilotos y ciertas escuelas tienen convenio con compañías que financian a los estudiantes. Wow, maravilloso. El mundo de la aviación me encanta. Gracias, Julio, por tu tiempo. A ti. Gracias por haber compartido de tu experiencia y de todo ese conocimiento que tú tienes. Y aquellos que estén interesados en incursionar en el mundo de la aviación, yo los invito a que den ese paso que necesitan dar, empiecen buscando información. En el internet hay vasta información, una escuela, los libros, y obviamente es una industria que necesita personas que se unan porque, como ya dijiste, el sector de personas mayores que se están retirando, de pilotos mayores, es bastante amplio y hay mucho campo para trabajar. Así es que gracias y los esperamos en una nueva entrega en la próxima semana. Bendiciones.